Hola, hoy en este video les voy a mostrar algunos ejercicios más sobre lenguaje coloquial y simbólico, que es el tema del último trabajo práctico de matemática. Voy a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Los voy a explicar para que puedan comprenderlo mejor. Bien, yo acá anoté una oración, ¿bien? Entonces, esta oración es lo que llamamos nosotros lenguaje coloquial, porque está escrita con las palabras que nosotros usamos. Bien, ese es el lenguaje coloquial. Ahora lo vamos a pasar al lenguaje simbólico. Bien, lo que yo marqué con color es lo más importante de la oración. Ustedes también lo pueden hacer cuando tengan una actividad así. Entonces, de esta manera podemos diferenciar un poquito mejor y que no se nos mezcle todo. Entonces, podemos empezar. Dice la suma. Bien, la suma, esa ya las podemos escribir. Bien, y la palabra que le continúa, ¿sí? Que continúa a la suma, es muy importante porque dice entre. Esa palabra entre significa que siempre va a haber que esta suma está entre medio de dos partes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros coloquemos esa suma o cualquier operación que diga después entre, sabemos que acá y acá vamos a tener que escribir algo más. Bien, ahí. Entonces, después dice entre B, ¿sí? B es una letra que también puede haber sido X, Y, puede ser cualquier letra. Significa que no sabemos cuál es el número, es una incógnita. Entonces la llamamos con una letra. En este caso vamos a usar la letra B. Entonces, la suma entre B y su consecutivo. Bueno, ¿qué significa la palabra consecutivo? La palabra consecutivo, o también lo podemos llamar siguiente de un número, ¿sí? Es el número que está delante, no sé, por ejemplo, del número 7. Bien, el consecutivo es el número 8, o también el siguiente es el número 8. Bien, entonces, ¿cómo puedo escribir ese consecutivo pero de un número que yo no conozco? Bien, porque en este caso estamos trabajando con la letra B. Bien, entonces, pensemos que cualquier número que nosotros pensemos, el siguiente siempre va a ser el que está adelante. ¿Cómo llego al siguiente de ese número? Siempre tengo que hacer sumándole un 1, ¿sí? Como en el caso que yo les dije hoy del 7, ¿sí? Piensen que el número 8 es el número 7 sumándole 1, ¿sí? Entonces, para cualquier número que nosotros pensemos, para conseguir el consecutivo o el siguiente, hay que agregarle un 1, sumarle un 1. Entonces, ¿qué tengo que escribir acá? Un más 1. ¿Pero a quién le tengo que agregar un más 1? A la letra, en este caso, que estamos trabajando. Entonces, lo voy a escribir acá. ¿Sí? Cada vez que trabajen con consecutivo, siguiente, o también pueden hacerlo con el anterior, vamos a siempre agregarle paréntesis, ¿sí? Para que todo esto significa que es consecutivo. Bien, entonces repasemos. Tenemos la suma, que ya la escribí acá en el medio, entre B, ¿sí? O un número. A ver si enfoco ahí. Ahí está. Y del otro lado, y su consecutivo, porque es la misma letra agregándole un 1, ¿sí? Si fuera, no sé, en vez de B, nos diría directamente, no sé, por ejemplo, 10. Supongamos que nos dice la oración que es 10, la suma entre 10 y su consecutivo. Entonces, en ese caso tendríamos que escribir 10 más 10 más 1, ¿sí? Porque no nos dice que escribamos 11, nos dice que escribamos el consecutivo, y el consecutivo se escribe de esta manera. Después, cuando nosotros, si podemos resolver, ahí sí podemos escribir 10 más 11, porque después ahí lo estamos resolviendo. Bien, entonces acá tenemos la diferencia entre cuando nos dicen trabajar con una letra o directamente si nos dicen trabajar con un número en particular. Bien. Bueno, continuamos con otro ejercicio, ¿sí? Que tiene relación con el anterior.
Y este dice, el doble del siguiente de B. Bien, como en el anterior yo marqué con color las palabras más importantes para traducirlas al lenguaje coloquial. Bien, entonces empecemos. El doble, ¿qué significa el doble en símbolos? Porque nosotros lo decimos con palabras, decimos el doble, pero en símbolos significa que hay que multiplicar por 2, ¿sí? La multiplicación en este caso es por 2. Si fuera por 3 tendremos que decir el triple. Si fuera por 4 tendría que decir el cuádruple, ¿sí? Bien, pero en este caso trabajamos con el doble. El doble significa hacer por 2. Bien, que continúa del siguiente de B. Bien, entonces, el siguiente es igual a decir consecutivo, son sinónimos, ¿sí? Y ya lo estuvimos trabajando. ¿Cómo decimos el consecutivo o el siguiente de B? Tenemos que anotar entre paréntesis el B más el 1, que es lo que hace que tengamos el siguiente. Bien, y ahí queda ya nuestra oración. El doble del siguiente, siempre con paréntesis, porque si yo no pongo paréntesis, ¿qué pasa? Me va a quedar el doble de B nada más. Pero para que me quede el doble de todo esto, tengo que agregar paréntesis, ¿sí? Bien. Bueno, en este tercer caso, marqué el anterior del doble de B, ¿sí? Como ven, marqué el anterior, una palabra importante, el doble, bueno, y la letra B, que continuamos trabajando todas con la misma. Entonces, empezamos con el anterior, ¿sí? Ya estuvimos trabajando con el siguiente y con el consecutivo. El anterior es el que está detrás de un número. Entonces, si al siguiente, ¿qué hacíamos para encontrarlo? Le sumábamos 1, ¿sí? Pensemos que para encontrar el anterior de un número, ¿qué tenemos que hacer? Lo opuesto, tenemos que restar 1, ¿sí? Entonces acá me dice primero el anterior de, ¿sí? Todavía no nos dice cuál, entonces el menos 1 va a tener que estar a un costado, ¿sí? Lo dejamos a un costado y acá completamos de quién va a ser el anterior. El anterior siempre entonces menos 1. Cuando nos diga siguiente y consecutivo, tenemos que sumar un 1. ¿Bien? Entonces, continuemos acá. El anterior del doble de B. ¿Sí? El doble ya lo estuvimos trabajando en el anterior. ¿Qué significa? 2 por y la letra que estamos trabajando, B. ¿Sí? Entonces me queda el anterior del doble de B, ¿sí? Este menos 1 y más 1 siempre lo vamos a escribir a la derecha, ¿sí? Siempre vean cómo queda hacia la derecha cuando escribimos el más 1 o el menos 1. Bueno, veamos este ejercicio que es muy importante porque si se fijan, ¿se acuerdan que el anterior dice el anterior del doble de B? Y ahora tenemos el doble del anterior de B. Es decir, que es esta oración, pero al revés, es cambiada. Tenemos el doble, lo ponemos al principio, y el anterior lo ponemos al final. Bueno, ¿cómo cambia esto en la traducción? Acá volví a marcar las palabras importantes. Entonces, si yo empiezo a leer la oración, dice el doble, ¿no? Ya sabemos que es 2 por, es lo primero que voy a anotar. ¿De quién? Eso lo tengo que completar acá. Del anterior de B. Entonces, si pensamos, el anterior significa menos 1, ¿de quién? De B, ¿sí? B solo, el anterior de B. Entonces, como dijimos, cuando es así, el anterior de B, tenemos que poner paréntesis. ¿Por qué pasa si no pongo paréntesis? Me queda igual que el anterior, ¿no? Que el que hicimos antes. Entonces, si yo quiero poner el doble del anterior de un número, lo tengo que poner con paréntesis, ¿sí? Vean cómo cambiar unas letras
unas palabras, ¿sí? Al principio y al final, hace que cambie también la traducción al lenguaje coloquial. No es igual este, que es el doble, el anterior del doble de un número, que el doble del anterior de B. ¿Mm? Los paréntesis hacen que cambie todo la traducción. Bien, vamos a cambiar un poquito una de estas palabras, ¿sí? Siempre en relación con la anterior. Vean cómo dice esta oración. La mitad del anterior de B. Es muy parecido a esta oración, pero esta vez tenemos la mitad. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el doble y la mitad? El doble significa multiplicar por 2. La mitad es partir o dividir en 2 algo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que dividir, tenemos que ponerlo hacia la derecha. Bien, no podemos escribir el dividido adelante acá. 2 dividido, no. Siempre se escribe dividido 2. Entonces, acá me falta completar algo. ¿De quién va a ser la mitad? Del anterior de B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribí el anterior de B? B menos 1. ¿Qué me falta agregarle acá? Los paréntesis. ¿Sí? Porque si no le agrego los paréntesis, ¿a quién voy a dividir solamente? 1 dividido 2, si no pongo el paréntesis acá. Como yo quiero que todo esto sea dividido 2, tengo que agregar paréntesis. Entonces me queda la mitad del anterior de B. Bueno, vamos a practicar un poquito más. Vamos a ver otra vez cómo hacemos, cómo cambia, ¿no?, la traducción si hacemos el anterior lo vamos a escribir al principio y la mitad lo vamos a escribir al final, ¿sí? Vamos a leer de vuelta la oración. Dice, el anterior. Entonces yo siempre comienzo tranquilamente leyendo la oración y entonces digo, el anterior es menos 1. Y siempre lo escribo a la derecha, ¿sí? Me falta acá completar algo. ¿De quién va a ser el anterior? De la mitad de B, ¿sí? Entonces la mitad es dividido 2. Lo tengo que escribir, ¿sí?, hacia este lado de la mitad de B. Entonces B, la letra B la tengo que completar acá, ¿sí? Si quieren, para no confundirse, también pueden agregar paréntesis, pero en este caso no sería necesario, ¿sí? Si yo separo en términos, esto sería de acá hasta acá, así que no es necesario poner paréntesis. Entonces vean, ¿sí?, cómo cambiar de posición las mismas palabras hacen que cambie también la traducción en símbolos. Bien, acá vamos a agregar otras operaciones, ¿sí? Dice la oración, la raíz cuadrada. Entonces vamos a escribir siempre paso a paso la raíz cuadrada del siguiente. Bien, entonces acá falta completar dentro de la raíz cuadrada. Entonces tengo que escribir más 1 a la derecha. Bien, el siguiente de quién? Me falta completar acá. Del cuadrado de B. Entonces, la letra B la tengo que colocar y tengo que poner el cuadrado. Eso significa que va a estar elevado a la 2, ¿sí? Entonces tenemos la raíz cuadrada, es lo más importante. Es lo primero que nombra la oración. Y tengo que completar dentro de la raíz cuadrada. Entonces, tenemos el siguiente, ponemos más 1 del cuadrado de B. Ahí está.